La palabra de Dios la leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Versículo 7, iglesia. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Oramos. Señor, queremos pedirte en este momento que a través de tu Espíritu Santo puedas guiar al predicador en esta tarde, para que cuando esté leyendo las Escrituras, esté apegado a ellas. Para que tu Espíritu Santo le dé esa sabiduría de lo alto para poder exponer tu palabra y no pensamientos humanos. Ten misericordia de él y de tu pueblo para que sea edificado a través de tu palabra, para que podamos encontrar a Cristo y solo a Cristo y vivir por Cristo y nada más que Cristo, y tu nombre sea exaltado. En el nombre de tu Hijo amado oramos y tu iglesia dice amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, y en los minutos que nos restan estaremos estudiando estos 10 versículos que encontramos al inicio del capítulo 30 de Éxodo. Acabamos de leer estos 10 versículos, ustedes en su mayoría, de la Reina Valera 1960. Pero para el desarrollo de este sermón, me estaré apoyando de la Nueva Traducción Viviente para que ustedes puedan tener un mayor entendimiento en cuanto a las medidas que acabamos de leer en los primeros versículos de este hermoso capítulo. Fíjese, en estos cambios climáticos que estamos teniendo, a veces es muy normal que nosotros podamos persuadir algunos aromas, algunas fragancias. Yo no sé si a usted le ha pasado que en estos días ha estado lloviendo, si ha sentido ese olor a tierra mojada. Qué rico se siente cuando empieza a llover. O no sé si usted, no sé qué lo despierta más, si lo despierta por las mañanas, la taza de café como tal, o el aroma a esa taza de café cuando está saliendo, ¿verdad?, de la cafetera, usted lo deposita y usted siente ese rico aroma. Yo no tomo café, pero me imagino que se ha de sentir así. O no digamos recordar muchas veces el olor de la colonia que utilizaba nuestro padre. Usted dice, cuando va por la calle o quizás va caminando, ¿verdad?, en algún centro comercial, y dice, esa era el agua brava que usaba mi papá. Y son aromas, son fragancias
que quedan impregnados en nuestro corazón y en nuestra base de datos, en la memoria, que automáticamente cuando pasamos por ciertos lugares nos devuelven a esos recuerdos o experiencias que hemos tenido. Y eso precisamente es de lo que trata el capítulo 30. En los primeros 10 versículos trata, y lo que le quiero dar a entender, mis amados hermanos, es que el sentido del olfato le da sabor a la vida. Si hubo un olor que los sacerdotes de Israel nunca, pero nunca pudieron olvidar, fue el olor del incienso quemado, del cual nosotros acabamos de leer. Su servicio en el tabernáculo fue una experiencia trascendental en cada una de las vidas de estos sacerdotes. Había cosas que tocar dentro del tabernáculo, como la tela de lino fino. Había agua fresca y pieles peludas de animales que servían para el sacrificio. Había cosas hermosas para poder ver en toda esa tienda de campaña que Dios había mandado a levantar. Pero también había cosas buenas para poder degustar. Pan recién hecho, buen vino y carne jugosa. Había cosas agradables de escuchar, como las campanas en la túnica, en la vestimenta de los sacerdotes. Afuera en el patio olieron el sabroso aroma de los sacrificios ardientes, pero dentro del lugar santo, amada iglesia, olieron ese aroma en el altar del incienso. Ese aroma, con un aroma fragante, que era el olor del incienso que se levantaba por encima del altar de oro puro. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar lo que es el altar del incienso. El altar del incienso, si usted se fija y ha estado con nosotros dentro de esta serie a lo largo de estos 30 capítulos, fue el último mueble, como se puede estar dando cuenta ahora, que Dios puso dentro del tabernáculo. En Éxodo capítulo 25, para los que recuerdan, describió los otros muebles que iban dentro de su tienda santa. El arca del pacto, por ejemplo, la mesa de los panes de la propiciación y el candelero de oro. Luego le dio a Moisés instrucciones para la construcción del tabernáculo mismo, para el diseño de los jardines de su patio y para poder ordenar a sus sacerdotes. Solo entonces Dios instaló el mandato para poder levantar este último mueble, el altar del incienso. Fíjese, cualquiera diría, pero ¿por qué lo dejó de último? Dios es un Dios de orden, mis amados hermanos. Empezó por cada uno de los muebles, le dio la forma, le dio las instrucciones a Moisés, y una vez habiendo dado las instrucciones de estos muebles, una vez habiendo dado las instrucciones de las medidas del tabernáculo, y una vez él llamando y ordenando a los sacerdotes, solamente así, él dio las instrucciones para este mueble que era también muy importante dentro de los sacrificios y la adoración que se iba a tener para Dios. Quiero que me acompañe ahora entonces a los primeros 5 versículos para que veamos cómo se hizo este altar. Usted lo lee de su Reina Valera, 1960, yo lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, versículos del 1 al 5. Después le dijo Dios a Moisés, construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho. Ahí les estoy dando ya la conversión de las medidas. Y 92 centímetros de alto.
con cuernos tallados en las esquinas de la misma pieza de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar, y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Versículo 4. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro, para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Versículo 5 dice: haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Como el gran altar de bronce, mis amados hermanos, en el atrio, el altar del incienso tenía cuernos en sus 4 esquinas superiores. Y como todo lo demás en el tabernáculo, fue diseñado para ser transportado, es decir, era portátil. Era un altar móvil como todo el tabernáculo. Había anillos en 2 lados del altar, lo que permitía levantarlo con un par de varas y llevarlo a donde Dios les ordenara que lo llevaran. Pero muy bien, ¿dónde estaba ubicado este altar del incienso? Versículo 6. Dios le dijo a Moisés: coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Mis amados hermanos, el altar del incienso se colocó en medio, por lo que estamos entonces leyendo, se colocó en medio del lugar santo, entre la mesa de los panes de la propiciación y el candelero de oro. Se colocó justo al lado del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Esto significa que cuando los sacerdotes se pararon en el altar del incienso, estaban de pie frente a Dios, según lo que nosotros estamos leyendo y lo que está representando o lo que representaba, con la excepción del sumo sacerdote, a quien se le permitió entrar al lugar santísimo, como todos nosotros sabemos y hemos visto, una vez al año. Esto era lo más cerca que estarían de la gloriosa presencia de Dios. Ahora, ¿y qué hacían los sacerdotes ahí? Muy bien, leamos ahora los versículos del 7 al 9. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar, y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerás sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrenda de granos, ni ofrendas líquidas. Ahí responde algunas palabras que le pueden parecer un poco extrañas en la Reina Valera 1960. Entonces, mis amados hermanos, quemar incienso en el altar de oro formaba parte de la rutina diaria de los sacerdotes. Todas las mañanas cuidaban el candelero de oro, recortaban las mechas y reponían el aceite. Al mismo tiempo quemarían ese incienso con olor fragante en el altar. Esta rutina se repitió al caer la noche, cada tarde de cada día y cada mañana de cada día al empezar un nuevo día. Esta era una parte perpetua del culto sacerdotal, algo que los sacerdotes hacían, como les acabo de mencionar, cada mañana y cada tarde al caer la noche tras noche, como leímos, de generación en generación perpetuamente.
Los sacerdotes, amada iglesia, no eran libres de usar este altar de la forma que ellos querían. No, de ninguna manera. Como todo lo demás en el tabernáculo, el altar del incienso venía con instrucciones específicas. Nunca debía usarse para holocaustos, ofrendas de grano, ni ofrendas líquidas. Fue solo para el incienso. Y el único incienso que los sacerdotes podían usar era la mezcla especial de especias que se describen al final de este capítulo, en los versículos del 34 al 38, y que yo le quisiera pedir que por favor me acompañara para que los podamos leer y podamos tener un mayor entendimiento. Dice en el versículo 34, entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especias aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso. Combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para su uso propio será excluido de la comunidad. Mis amados hermanos, no todas las especies pueden identificarse ni las podemos identificar con una precisión exacta. Por eso no podemos reproducir esa mezcla sagrada que el Señor le dio al pueblo de Israel. Las especias utilizadas se mezclaron en cantidades iguales y luego se trituraban o se pulverizaban. Este incienso aromático era para Dios y no para nadie más. Como era santo para el Señor, no debía usarse para ningún otro propósito, ni en ningún otro lugar. Pudo haber sido quemado directamente sobre el altar de oro. Lo más probable es que los ingredientes se pusieran primero en algún tipo de sartén o cacerola y luego se llevara a una tipo parrilla o un grill donde estaba con carbón o con brasas para ser cocido. De esta manera, el incienso santo, se quemaba ante un Dios santo. Y para ver cuán santo y cuál era la solemnidad grande de este aceite que se estaba utilizando y lo importante que era seguir al pie de las letras las instrucciones, nada más nosotros tenemos que dirigir nuestra mirada y nuestra lectura a Levíticos capítulo 10, donde vemos a Nadab y a Abiú, cómo ellos fueron asesinados por no seguir las instrucciones de Dios para el altar del incienso. Éxodo capítulo 30, mis amados hermanos, da al menos alguna indicación de que el altar del incienso era para la oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros vamos al Salmo 141, en los primeros 2 versículos, dice lo siguiente. Este es David diciendo, oh Señor, a ti clamo, ven pronto a mí, escucha mi voz cuando te llamo. Que mi oración sea puesta delante de ti como incienso. Que la elevación de mis manos sea como el sacrificio vespertino. David se estaba refiriendo al ritual diario de adoración en el tabernáculo, en el que se quemaba el incienso delante del Señor. Mientras David clamaba por ayuda, le pidió a Dios que pudiera escuchar y que tuviera misericordia de sus oraciones. Aunque David no era sacerdote y por lo tanto no tenía derecho a quemar este incienso,
en el altar de Dios, le pidió a Dios que recibiera sus oraciones de todos modos. Asimismo, recibió el incienso de la oración en el tabernáculo. Cuando nosotros nos vamos, y quiero que me acompañe por favor al versículo 10, fíjese que algo muy peculiar que nosotros encontramos es que antes que se pudiera ofrecer este incienso, primero tenía que suceder algo muy importante, y es que tenía que hacerse la expiación por el pecado. El altar del incienso, ese altar que nosotros nos puede dar una representación de la oración, tenía que ser consagrado con la sangre del sacrificio. Y Dios le dice a Moisés en el versículo 10, una vez al año Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. ¿Sí está viendo eso? La ofrenda por el pecado era el sacrificio de sangre de un animal para poder expiar el pecado. Una vez al año, en el día de la expiación, se hacía esta ofrenda por todo el pueblo de Dios en el gran altar de bronce en el patio. Cuando el animal fue sacrificado, su sangre se recogió cuidadosamente y fue llevada hasta el interior del tabernáculo. Parte de ella fue rociada en el propiciatorio, en el lugar santísimo, pero otra parte también, mis amados hermanos, fue rociada sobre el altar del incienso. El libro de Levítico, y esto es muy importante, explica cómo se hizo este procedimiento. Primero, el sumo sacerdote roció cubiertos. Entonces, dijo Dios, él saldrá al altar que está delante de Jehová y hará expiación por él. Tomará de la sangre del toro y de la sangre de la cabra y la pondrá en todos los cuernos del altar. La rociará de la sangre con su dedo 7 veces para limpiarla y consagrarla de las inmundicias de los israelitas. Esto usted lo puede encontrar en Levítico capítulo 16, versículos 18 y 19. Esta, mis amados hermanos, esta acción mostró que ni siquiera nuestras oraciones son aceptables a Dios a menos que nuestros pecados hayan sido perdonados o expiados con la sangre del sacrificio. Y eso es ahí donde nosotros debemos de ver. Y es ahí donde el Antiguo Testamento siempre va a estar apuntando. Va a estar apuntando al sacrificio, a la expiación, al pacto que hizo Cristo por sus elegidos. Va a apuntar a que nosotros, amada iglesia, no podríamos tener acceso al Padre a menos de no haber sido por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. La Escritura dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 21, lo siguiente. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar del Santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Dios, al igual que este altar donde se quemaba el incienso, donde no era otra cosa que era que el sacerdote llegaba, luego que se había sacrificado un animal para poder expiar los pecados del pueblo de Israel, fíjese, el pueblo de Israel se quedaba fuera del tabernáculo para poder orar, pero solamente
El sacerdote tenía el privilegio de poder estar adentro e interceder por el pueblo de Israel y levantar plegarias en representación por su pueblo. Ahora nosotros, gracias a Cristo, que es el mejor y perfecto sumo sacerdote, podemos tener una comunicación con el Padre directa. Mis amados hermanos, nosotros sin Cristo no pudiéramos ser escuchados por Dios. Pero Cristo pagó el rescate. Cristo se ofreció para hacer la expiación y que hasta la última gota que Él derramó pudiera cubrir cada uno de nuestros pecados, para ahora entonces nosotros poder tener una comunicación directa y que Él sea el que intercede por cada uno de nosotros. Eso es grandioso para el pueblo de Dios. Eso es algo que cada creyente debería de gozarse, mis amados hermanos, porque sus oraciones, porque sus plegarias son siempre escuchadas. Lo que pasa es lo siguiente: Cristo es el sumo sacerdote y Cristo es el filtro y el abogado que tenemos para con Dios. Y Él se encarga también de filtrar esas oraciones. Muchas veces levantamos oraciones, pero que no son espirituales. Muchas veces levantamos oraciones que solamente quieren satisfacer los deseos de la carne, pero que no llevan gloria al nombre de Dios. Y ese es el trabajo de Cristo, de poder presentar esas oraciones ante el Padre, pero que Él es el canal directo y más transparente, purificador, para tener una contestación. Muchas veces habrán oraciones que usted dice, quizás el Señor no contestó. Y no es que no las haya contestado, sino es que debemos de aprender a discernir los no del Señor. A veces nosotros tomamos herramientas tan espirituales que se han hecho para que el Espíritu Santo pueda ir creciendo y obrando en nuestras vidas, como lo son la oración y el ayuno, pero nosotros la tomamos porque estamos pensando quizás en que estoy interesado en una persona y voy a orar y voy a ayunar 40 días. Que quiero un mejor trabajo y voy a ayunar 20 días. Pero quizás por ese trabajo que tú estás orando y que tú estás ayunando, es un trabajo en el cual te van a hacer trabajar 70 horas, 75 horas. No vas a tener tiempo para tu esposa, no vas a tener tiempo para tus hijos, no vas a tener tiempo ni para el perrito que tienes en la casa o el gatito, mucho menos vas a tener tiempo para Dios. Y es por eso que aunque tú ayunes y aunque tú estés ahí, no te lo concede el Señor. Pero no es porque no haya contestado, sino porque estamos en los deseos de la carne, que no podemos discernir lo espiritual de lo carnal. Y eso es lo que Dios estaba representando también por medio de ese altar. Por medio de ese altar le daba la oportunidad y el privilegio de que el sacerdote pudiera quemar ese incienso y que se levantara como olor fragante para ser alguien que intervenía por el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros tenemos a alguien que intercede y que cuida de nosotros, y ese es Cristo Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Pasa que nosotros nos llamamos cristianos y no oramos al Señor. Ese medio tan importante de comunicación y para hacer crecer esa relación entre padre e hijo, no lo usamos.
Y muchas veces los que nos llamamos, entre comillas, creyentes, somos los peores ateos. ¿Sabe por qué? Porque decimos que creemos en Dios, aparentemente, pero nos levantamos y no oramos. Estamos en medio del día, no oramos. Llegamos tan cansados de trabajar que comemos. A veces ni la boca nos lavamos y ¡pum!, a dormir. ¿Y sabe qué le está diciendo usted ahí al Señor? No te necesito. Yo puedo por mis capacidades, por mis fuerzas. Y estamos descuidando y estamos desaprovechando y estamos tirando al piso una herramienta tan importante y privilegio que solamente los creyentes tenemos, que es de poder hablar y ser escuchados por el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivir de la manera en la que cuando fue ese primer día tú conociste al Señor. Vivir de una manera que todos los días puedas amar con una intensidad desbordante a Dios. No porque tú quieres que responda tu oración, sino porque te ha dado a Cristo y gracias a Cristo Él te escucha y eso es suficiente. Porque te ha dado a Cristo y gracias también a la oración tú puedes escuchar su voz y eso es suficiente. Porque te ha dado medios como la palabra y la oración para poder leer de Él y para poder comunicarte con Él y eso es suficiente. Mis amados hermanos, por la intercesión de Cristo, Cristo nos asegura que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Cuando nosotros venimos a Dios a través de Cristo, todas nuestras alabanzas, todas nuestras peticiones van directamente al trono de la gracia. En última instancia, mis amados hermanos, esto es lo que pretendía que significara el altar del incienso, que las ministraciones de ese sumo sacerdote y ahora nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial puedan llegar a la majestad de las alturas donde está Dios, porque Cristo está con Dios y gobierna y reina con poder. Dios mandó a su Hijo y su Hijo obedeció al Padre, cumplió las Escrituras para que nosotros podamos tener el privilegio de podernos reunir, para que nosotros podamos tener el privilegio de poderle adorar por medio de nuestras alabanzas, por medio de la predicación, pero lo más importante es por medio de cada una de nuestras vidas. La adoración es importante por medio de la administración de los cánticos y los himnos, pero es mejor cuando los vivimos. La exposición de la palabra es importante y debe de estar centrada en la cruz, pero exalta mucho más la gloria de Dios cuando los pecadores redimidos vivimos conforme a la palabra, letra por letra, coma por coma, tilde por tilde. ¿Es fácil? No es fácil, porque todavía estamos en este mundo caído, porque todavía batallamos contra la carne. Pero si nosotros utilizamos las herramientas con las cuales Dios nos ha provisto, créanme, que no solamente la oración será un olor fragante que llegará hasta donde Dios, sino que nuestra vida será como un sacrificio también, como lo dice la palabra que debe de ser, que llegará hasta las alturas con un olor fragante. Amada iglesia, es tiempo de poder despertar. Es tiempo
que volquemos nuestra mirada si acaso nos hemos desviado o acaso se ha desviado nuestra mirada de la cruz y volvamos a la cruz. Es tiempo que nosotros podamos amar a Cristo por lo que Él es. Que nosotros podamos valorar el sacrificio que el sumo sacerdote hizo por nosotros. Que nos recordemos a nosotros mismos que en cada momento Él está intercediendo por nosotros. Que por cada situación que tú estés pasando, Cristo está ahí, no te ha dejado solo. Él nunca te ha abandonado, no importa la necesidad. No importa lo que tenemos que hacer nosotros. Vivir de la manera en la que cuando fue ese primer día tú conociste al Señor. Vivir de una manera que todos los días puedas amar con una intensidad desbordante a Dios. No porque tú quieres que responda a tu oración, sino porque te ha dado a Cristo y gracias a Cristo Él te escucha y eso es suficiente. Porque te ha dado a Cristo y gracias también a la oración tú puedes escuchar su voz y eso es suficiente. Porque te ha dado medios como la palabra y la oración para poder leer de Él y para poder comunicarte con Él y eso es suficiente. Mis amados hermanos, por la intercesión de Cristo, Cristo nos asegura que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Cuando nosotros venimos a Dios a través de Cristo, todas nuestras alabanzas, todas nuestras peticiones van directamente al trono de la gracia. En última instancia, mis amados hermanos, esto es lo que pretendía que significara el altar del incienso. Que las ministraciones de ese sumo sacerdote y ahora nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial puedan llegar a la majestad de las alturas donde está Dios, porque Cristo está con Dios y gobierna y reina con poder. Dios mandó a su Hijo y su Hijo obedeció al Padre, cumplió las Escrituras para que nosotros podamos tener el privilegio de podernos reunir, para que nosotros podamos tener el privilegio de poderle adorar por medio de nuestras alabanzas, por medio de la predicación, pero lo más importante es por medio de cada una de nuestras vidas. La adoración es importante por medio de la administración de los cánticos y los himnos, pero es mejor cuando los vivimos. La exposición de la palabra es importante y debe de estar centrada en la cruz, pero exalta mucho más la gloria de Dios cuando los pecadores redimidos vivimos conforme a la palabra, letra por letra, coma por coma, tilde por tilde. ¿Es fácil? No es fácil, porque todavía estamos en este mundo caído, porque todavía batallamos contra la carne. Pero si nosotros utilizamos las herramientas con las cuales Dios nos ha provisto, créanme, que no solamente la oración será un olor fragante que llegará hasta donde Dios, sino que nuestra vida será como un sacrificio también, como lo dice la palabra que debe de ser, que llegará hasta las alturas con un olor fragante. Amada iglesia, es tiempo de poder despertar. Es tiempo que volquemos nuestra mirada si acaso nos hemos desviado o acaso se ha desviado nuestra mirada de la cruz y volvamos a la cruz. Es tiempo que nosotros podamos amar
a Cristo por lo que Él es. Que nosotros podamos valorar el sacrificio que el sumo sacerdote hizo por nosotros. Que nos recordemos a nosotros mismos que en cada momento Él está intercediendo por nosotros. Que por cada situación que tú estés pasando, Cristo está ahí, no te ha dejado solo. Él nunca te ha abandonado. No importa la necesidad, no importa el sufrimiento, no importa el dolor. Cristo está ahí y es el pacto eterno. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos postramos ante la cruz y depositamos nuestra fe en el Señor, Él siempre estará ahí para guiarnos, sí, de victoria en victoria, pero no victoria que nos va a traer gloria a nosotros, sino es la victoria más importante que obtuvo en la cruz del Calvario. Por eso es que no podemos ser derrotados. Por eso, y ahí es donde yace nuestra confianza y nuestra dependencia. Por lo que Cristo hizo. Que no se te olvide, iglesia, que es por Cristo que estamos de pie. Que es por Cristo que el fuego del Padre no nos ha consumido. Que es por Cristo que ahora nosotros tenemos acceso a todos los lugares celestiales en la eternidad, que es por Cristo que ahora nosotros nos podemos amar también los unos a los otros, que nosotros podemos mostrar misericordia, porque Cristo ha tenido misericordia con cada uno de nosotros, que ahora nosotros podemos ser piadosos, porque Cristo ha sido muy piadoso con nosotros, y que ese hermano quizás que está un poco débil en la fe, no lo señalemos. Démosle la mano, porque Cristo nos levantó de entre los muertos. Y eso es lo que debemos de hacer. Edificar, no destruir vidas. Debemos sumar en el Evangelio, no restar dentro de la iglesia. Debemos multiplicarnos, no dividirnos. Mi amada iglesia, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, nosotros nos quedamos maravillados y muchas veces lo podemos tomar a la ligera por no entender en la manera y el orden que Dios iba actuando e iba dándole instrucciones, como es el caso de Éxodo a Moisés. De por qué primero estos utensilios, por qué hasta después el tabernáculo y por qué hasta después da las instrucciones para un altar del incienso. Pero así como vimos que era primero y necesario que hubiese habido establecidos sacerdotes para poder interceder por el pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta de la importancia del orden en las Escrituras que Dios tiene con cada uno de sus redimidos, de la historia y de su pueblo. Como lo dije al principio, Dios es un Dios de orden. No tomemos a la ligera ni pasemos por alto lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces a nosotros no nos puede parecer y no nos puede agradar o nos puede parecer muy aburrido y queremos pasar a las partes más importantes. Créame, como lo dijo Pablo a Timoteo, toda la Escritura es necesaria, es buena para la instrucción, para la corrección y ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser reverentes con la palabra y comunicarnos con el que ahora es nuestro Padre Celestial, que era algo que antes no podíamos hacer, pero que gracias a Cristo hoy somos escuchados y siempre nuestras oraciones van a ser contestadas, a veces con silencio, a veces con un no, pero es porque Dios no nos da
lo que nosotros queremos. Dios nos da y nos equipa con lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo en este caminar y llevando gloria a su nombre. Vamos a orar, iglesia.